primero que voy a hacer es compartir una lista. Esto, aquí está Playlist Links. Lo que yo hice para esto es crear una playlist que pueden ir viendo en Spotify, como para que, pues ahí está la música que estoy poniendo y algunos ejemplos y pues, algunas canciones que escogí como para las cosas de las que quiero hablar. Entonces, para empezar, yo soy Juan Pablo Caro, soy músico y soy ingeniero. Toco en una banda de swing. Swing es un estilo de jazz del que ahorita vamos a hablar. Y la idea de hacer esto, pues cuando me invitó Leslie fue porque, pues, por un lado, me parece chévere como ocupar la cabeza y ayudarlos a ocupar la cabeza en algo distinto. Y porque como que a nivel personal yo siempre he sentido que la gente le tiene un poco como de susto al jazz, como que pues el jazz a mí me encanta, yo llevo, no sé, estudio jazz como desde los 15 años yo creo, y siempre siento que la gente es como reacia, como que es como que no saben o cómo escucharlo o por dónde arrancar, y obviamente cuando uno va a un festival de jazz pues encuentra como esta cantidad de música y de cosas súper abrumadoras, música instrumental súper compleja, que creo que es difícil, es un poco intimidante. Entonces, ahí en el link de Spotify, si quieren me confirman si lo pudieron abrir, están algunas canciones, voy a ir agregando algunas a medida que voy hablando, estoy así como experimentando con lo de tener la música de fondo e ir hablando. En algún momento les voy a pedir como parar la música para mostrarles un ejercicio que me parece que sirve un montón como para entender las figuras rítmicas de las que vamos a hablar. Tampoco quiero que esto sea una cosa súper teórica o súper académica, porque pues precisamente lo que estoy tratando de hacer es quitarle ese componente como intimidante, técnico, teórico a la música. Quiero que sea algo como de escucharla, de escucharla rico, de disfrutar, no de... O sea, no quiero cargarlo demasiado con conceptos. No soy profesor de música además, entonces pues tampoco pretendo que sea ni una clase de historia del jazz, ni una clase de teoría musical, simplemente como algunas ideitas sueltas de cómo yo me aproximo a la música y de cómo la disfruto, pues porque creo que les puede interesar y que le puede servir a la gente que quiera escuchar un poquito de esta música de ascensor. Lo primero que quiero como aclarar un poco, haremos un poquito esta cámara. Yo el jazz lo entiendo como dos cosas distintas y en general con este tipo de música pasa que los conceptos y las palabras de lo que la gente habla tienen a veces varios significados y eso puede ser confuso. Por un lado, el jazz es el estilo o el género musical como tal, que es pues básicamente la música americana negra del siglo XX, de una forma como muy general. Y por otro lado es el estilo interpretativo, porque yo puedo tocar Latin jazz o puedo tocar salsa utilizando el lenguaje de jazz, o puedo tocar flamenco o tango utilizando el lenguaje del jazz. Y hay dos cosas que van muy de la mano, pero que son como dos conceptos aparte. Yo generalmente como que repito un montón eso. Una cosa es tocar jazz como el estilo, tocar, no sé, Louis Armstrong o tocar Miles Davis, y otra cosa es tocar, por ejemplo, Astor Piazzolla o tocar flamenco o tocar algún género distinto improvisando, utilizando elementos del lenguaje. Entonces, eso es como una diferencia que yo hago. Me voy a enfocar ahorita mucho en contarles sobre el género, el estilo, la música negra de los Estados Unidos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y bueno, como en la mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, 40, 50. Entonces, para comenzar, hay algunos elementos o algunas cosas que creo que son importantes en lo que como en la forma de escuchar, sobre todo desde el punto de vista estilístico, digamos. Si tienen preguntas, pueden hacérmelas en cualquier momento. Si quieren que explique, si tienen alguna duda, pues aprovechemos que hay poquita gente y lo hacemos más conversadito. Leslie, ¿tú sabes si
la gente que entra nueva puede ver el historial del chat o les vuelvo a pegar el enlace de la playlist. Lo pueden ver, pero de todas formas yo lo vuelvo a poner ahorita porque si la gente empieza. Bueno. Yo creo que es bueno arrancar como por algo de historia. De nuevo, no quiero que esto sea una clase de historia del jazz porque me parece súper aburrido como bombardear con fechas y con nombres, sobre todo pues si uno no ha escuchado mucho de esto. Pero pues en la playlist la estoy tratando de organizar un poco cronológicamente y un poco como en el orden en el que estoy hablando y en el que estoy explicando. Hay la primera canción que está en la playlist, la voy a poner acá, si la pueden escuchar, si no la tienen en la playlist disponible. Por acá se me revolvió, estoy un poco enredado porque tengo la playlist en el celular, el audio en un lado. ¿Dónde está esta playlist? Hacia el final. El jazz tiene un origen, digamos que la masificación del jazz empieza y tiene mucho que ver con el final de la esclavitud en los Estados Unidos, sobre todo pues en el sur, en el Mississippi, en Alabama, Luisiana, estos estados donde la inmigración, la esclavitud negra era muy fuerte, porque en el momento en el que los esclavos o en el que los músicos negros empiezan a tener derechos o empiezan a por lo menos no ser esclavos, porque evidentemente pues la lucha racial en Estados Unidos es una cosa que duró mucho tiempo, que dura todavía, empezaron a utilizar o a poder interpretar su música en diferentes formas o de diferentes estilos y a masificarla. Entonces, lo que está sonando ahorita es un pianista que se llama Fats Waller, que es como uno de los iconos de ese periodo y del estilo que se conoce como ragtime. El ragtime ustedes probablemente lo identifiquen porque es esta música de piano que uno normalmente asocia con el sur de los Estados Unidos. Hay un tema famosísimo que se llama The Entertainer de Scott Joplin, que es el que uno normalmente asocia con el carrito de las paletas. No lo quise poner porque es muy cliché, pero ustedes probablemente saben cuál es. Y ese estilo era como uno de los estilos primarios de cómo la música negra en el sur de los Estados Unidos iba pasando de ser el canto de los esclavos a ser música que era aceptada en la sociedad de alguna forma. Lo que está sonando ahorita es Fats Waller. La siguiente canción que está en la playlist es de un pianista que se llama U.B. Blake, se llama Chevy Chase. A mí particularmente me parece como muy bonita porque es el estilo ragtime, el estilo del piano golpeado. De hecho, hay como que está el ragtime y el stride. No quiero como profundizar en conceptos técnicos, pero el stride venía como del golpe, como de caminar un poco golpeando el piano, que es ese piano frenético de sonido como de cantina del sur de los Estados Unidos. Pero la siguiente canción que está en la playlist, que la pueden poner o la pueden escuchar en un rato si quieren, que se llama Chevy Chase, me parece súper bonita porque tiene como dos partes. Como la parte que es como muy, muy fuerte de ese piano clásico negro y una parte como más de balada, melódica, lírica, muy, muy bonita. Ese es uno de los elementos del origen o de la masificación de la música negra, es esa forma de interpretar el piano. Y la otra, pues, es el blues, evidentemente. El blues es un género que lleva, pues, que todo el siglo XX, digamos que tuvo desarrollo y que, pues, uno podría sentarse a hablar solamente de blues sin mencionar el desarrollo paralelo del jazz, pero, pues, evidentemente el jazz tiene el origen en el blues. Voy a poner la tercera canción de la playlist, que se llama Another Night to Cry. Les voy a explicar lo que digamos, los elementos que para mí son importantes de escuchar y de identificar cuando uno está escuchando jazz. Y ahorita la paro, les explico cómo hacer un ejercicio, bueno, vamos a hacer un ejercicio rítmico y después la volvemos a poner para que traten de identificar. Entonces, el lenguaje del jazz o los elementos que caracterizan el jazz y que lo van a caracterizar desde que comienza el blues, porque de hecho son elementos heredados del blues, hasta el jazz moderno, hasta los géneros de fusión, el rock and roll y demás, pues yo creo que son tres cosas importantes.
Por un lado está lo que se llama el shuffle o el swing. El shuffle o el swing es esta sensación rítmica como caída, como con un golpe lento. ¿Sí? Ahorita les hago el ejercicio para que aprendan a identificar el shuffle. El shuffle o swing va a estar presente desde el blues desde el blues del Mississippi, el Delta Blues a comienzos del siglo XX, hasta hoy en día pues hay bandas que han fusionado, es decir, es una cosa que es muy como transversal a la música del siglo XX en oposición a la música académica europea, en oposición a la música clásica, a la música, digamos, de cámara y demás. Ahorita les explico bien la sensación rítmica del blues, porque eso lo vamos del shuffle, porque lo vamos a estar escuchando todo el tiempo. Para los que están llegando, en el chat está el enlace de la playlist que estamos utilizando para hablar un poco de esto. Entonces, por un lado está el elemento rítmico, que es el shuffle o el swing. Por otro lado está lo que yo llamo preguntas y respuestas, que en música se habla mucho de eso. Digamos que la definición técnica de eso es el contrapunto, eso viene desde Bach. Pero básicamente el ejercicio de preguntas y respuestas es que hay un instrumento o una voz que presenta una melodía o que dice algo, nosotros lo llamamos una frase musical porque funciona un poco como una conversación, y otro responde. Eso lo vamos a escuchar en un rato con un ejemplo distinto. Y lo que es súper importante dentro del jazz, y que yo creo que si uno no lo conoce o no lo identifica, pues a mí personalmente me parece muy difícil escuchar jazz. Sin eso, hay gente que lo hace y que lo disfruta un montón, es la forma y la improvisación sobre una forma. Evidentemente lo que diferencia el jazz de otras músicas y lo que más adelante, a mitad del siglo XX, hace que el jazz se masifique y tenga como este carácter académico, es la improvisación sobre una forma. Voy a parar un momentico la música que está sonando acá. Para los que apenas están llegando, en el chat está la playlist. Esta es la tercera canción, que es Another Night to Cry, de Lonnie Johnson, un guitarrista de blues de comienzos del siglo XX. Voy a pararla y les voy a explicar, o les voy a poner a hacer un ejercicio, una especie de tarea. Entonces, esto es un poco raro porque nunca lo he hecho con nadie, digamos, remoto o por videollamada. Espero que el audio esté más o menos sincronizado. Pero básicamente el ejercicio es contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tratando de llevar como un pulso constante, y van a aplaudir en el pulso 2 y en el pulso 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo que pasa con el shuffle, con el blues, con la música negra, es que es una música que es muy sincopada. El concepto de síncopa en música, básicamente, consiste en que el golpe o el acento rítmico no está en el primer tiempo de un compás, no es como en la música clásica o en la música europea, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sino que siempre está desplazado. En el jazz, en el swing, en el blues en particular, el acento siempre está en el 2-4. 1, 2, 3, 4. Y las figuras rítmicas, digamos, debajo de ese pulso de 1, 2, 3, 4, están atresilladas, es decir, están divididas en bloques de 3. No nos vamos a poner a explicar muy técnicamente eso, pero básicamente es una sensación rítmica que va más o menos así. Chan, cha, 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 cha. Esa sensación rítmica es lo que se conoce como el ritmo de shuffle, o swing, o corchea de swing, o corchea trasillada. Bueno, hay un montón de definiciones técnicas, pero lo que quiero es como que tengan ese ritmo en la cabeza. Cha, 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 cha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prácticamente toda la música que vamos a estar escuchando va a estar sobre ese ritmo. Entonces tenemos ese ritmo como base, y lo que vamos a hacer es empezar a contar grupos de compases. Entonces, por ejemplo, yo empiezo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí van 2 compases. La forma del blues y la estructura básica del blues desde
desde comienzos del siglo XX hasta la música que hace John Mayer hoy en día, no toda, pero buena parte de su discografía, consiste en contar 12 veces, contar bloques de 12 compases con una estructura armónica fija. Ustedes seguramente han visto videos, han visto estos comentarios en YouTube, hay un montón de comparaciones que dicen que la música siempre son los mismos 4 acordes o que tales canciones tienen la misma armonía de otras canciones, y hay muchos que dicen es que tal plagio a tal porque utiliza la misma armonía, ponen canciones una encima de otra. Y lo que pasa es que la música, especialmente la música del siglo XX, especialmente la música que ha sido influenciada por el jazz, que por supuesto incluye el rock and roll, incluye el rock, incluye el R&B, el hip hop y prácticamente toda la música popular del siglo XX, está muy influenciada por estas estructuras básicas. La forma del blues es una forma que viene desde la canción que estábamos escuchando, que la voy a poner otra vez, hasta Johnny B. Good, o bueno, hay un montón de los rock and rolls, Elvis Presley, Michael Jackson. Hay muchísima música que tiene exactamente esa misma estructura, la estructura de 12, lo que llaman el 12 bar blues, el blues de 12 compases. Entonces ahora el ejercicio que quiero que hagan es escuchando, no sé si se puede escuchar aquí, voy a subirle un poquito a lo que yo estoy escuchando, es Another Night to Cry, y ahí está. 1, 2, 3. Y desde que entra la letra, ustedes pueden escuchar y empezar a contar 12 compases. 2, 3, 4. Quinto compás. Hay un cambio armónico. No me voy a ir en detalles de la armonía. Vuelve. Séptimo. Octavo. Siempre en los últimos 4 hay alguna frase, algún acento, algo que diferencia al resto, y ustedes pueden, aunque no sepan de música, ustedes van a sentir claramente que ahí estamos volviendo al número 1. Otra vez. No sé si el audio esté funcionando muy bien como para que tengan la sensación, pero lo que pueden hacer es tener esa figura clara. Son 12 vueltas que van a estar contando, 1, 2, 3, 4, y si tratan como de seguir o de cantar la melodía original, se van a dar cuenta de que se repite. Y esa repetición es clave, y el hecho de que la música se haya estado repitiendo siempre sobre la misma estructura, no solo en una canción, sino de canción a canción, es muy importante para el desarrollo del jazz y para el desarrollo de la música en general en el siglo XX, porque lo que permite es que, como yo sé cuál es la forma, como yo sé cuál es la estructura de todas las canciones, o de un montón de canciones que se pueden tocar, yo puedo improvisar encima de eso. Yo sé cuáles son las notas que van a funcionar, yo puedo estudiarlas. Y si ustedes van a un jam o a un evento en el que haya gente tocando jazz, ustedes pueden perfectamente decir un blues en do menor y todo el mundo va a entender qué está pasando y todo el mundo va a poder tocar encima. Y eso fue lo que ayudó a la masificación del jazz, tanto como música popular, porque se pueden interpretar y arreglar canciones rápidamente, como música académica, porque el hecho de yo estudiar y prepararme para tocar encima de esa forma, pues hace que haya una exigencia, digamos, pues a nivel de estudio, ¿no? Como de preparación para eso, y hay como un reto intelectual. Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Si quieren me pueden contar ahí en el chat cómo van, si pudieron reconocer lo que estaba intentando decir, porque no sé, estoy hablando un poquito aquí solo contra eso, y pues como contra la cámara y sobre el tema. No creo que ahorita ya, pues mejor dicho, mi invitación es como que a que cojan toda esta música y traten de hacer eso, como de repetir el ritmo, de tratar de escuchar, y un ejercicio que es muy bonito, ahorita voy con otro ejemplo sobre eso, es tratar de escuchar la forma de contar los compases y de tratar de escuchar o identificar lo que está diciendo el intérprete cuando está interpretando. La siguiente canción de la playlist que está empezando aquí es otro blues en 12 barras, que es de Stevie Ray Vaughan, se llama Pride and Joy. A mí personalmente Stevie Ray Vaughan me encanta, creo que es de mis guitarristas favoritos, y es un estilo de blues mucho más moderno, mucho más rockero, setentero, ochentero tal vez, es como de los 70s esta canción. Él era muy amigo de Clapton y de B.B. King y de esa parte ya del blues más hacia la instrumentación moderna, pero aquí uno puede contar claritico y pues después lo pueden escuchar si
si quieren, pero aquí uno escucha perfectico la forma de las 12 barras. Y una cosa muy importante de las 12 barras del blues son las últimas 4, porque yo puedo, o sea, siempre las últimas 4, y cuando cuenten 9, 10, 11, 12, van a escuchar armónicamente un cambio, como que algo que les está diciendo, vamos a volver a empezar. Y ese vamos a volver a empezar es una forma o es una estructura que armónicamente funciona. No me voy a ir en explicaciones de armonía de por qué cierto acorde se utiliza para resolver o para llevar a otro acorde, pero básicamente esa estructura es lo que dentro del jazz hace que uno se ubique cuando está improvisando, porque yo digo, listo, voy a empezar a tocar en do menor todo lo que se me atraviesa. No es exactamente así, pero hay quien lo hace así también. Pero en el momento en el que yo escucho esa estructura armónica que me dice vamos a volver a empezar, estoy ubicado. Esa es como una referencia que tienen los músicos y uno se acostumbra a oírla. Entonces uno escucha, no sé, músicos tocando y uno dice, ay, metieron un turnaround, que es el nombre técnico de la progresión armónica, o estos están tocando en tal forma, o como que yo sé que es muy difícil si uno no tiene formación musical como reconocer acordes y decir esto es un do menor, esto es un quinto dominante o lo que sea, pero yo creo que la forma fácil o la forma cómoda de acceder al jazz sí es tratar de identificar al menos intuitivamente los cambios armónicos. Y el blues es definitivamente la forma o la estructura que más fácil permite hacerlo. Si quieren como profundizar en eso, como les decía hace un rato, el blues es música que lleva todo el siglo funcionando con esta estructura, entonces pueden escuchar desde Louis Johnson, B.B. King, Albert King, Eric Clapton, John Mayer, todo el que toque algo de blues, en algún momento va a pasar por esa forma de las 12 barras. El jazz igual se roba esa forma, le agrega cosas. Más adelante vamos a ver un ejemplo de un blues jazzero. Pero pues igual el blues pues como que también hace parte de esta tradición de música negra y tiene esos mismos dos elementos de los que hablábamos hace un rato, que son fundamentales como en el desarrollo del jazz. El shuffle, aquí en Brian Joy, 1, 2, 3, 4, chan, 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 y la improvisación sobre la forma, sobre una forma estricta. En este caso, pues el blues el 12 barras es una de las formas más simples y más básicas del jazz. Aquí donde yo estoy escuchando, digamos, en mi parlante que está ya en la parte de la improvisación, está la guitarra tocando sobre las mismas 12 barras. Un ejercicio bien bonito es que traten de contar bloques, porque generalmente cuando uno está improvisando, como que eso no siempre es tan claro para el que está escuchando, pero la improvisación generalmente viene en frases. Entonces yo, en lugar de pensar que voy a tocar de aquí a los próximos 2 minutos, yo empiezo a pensar en bloques de 4 compases. Entonces, no sé, pa tu tu para da 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 para da da da, sí, y dejo algo de aire y más adelante boto otra frase y boto otra frase. Hay músicos que son muy buenos y pueden como hacer un solo continuo, pero el 99% de los solos y de la improvisación es por frases. Bueno, siguiendo un poquito con, con, la, con la idea, yo aquí en la playlist pues está sonando una canción que se llama They Can't Take That Away From Me. Es Ella Fitzgerald con Louis Armstrong. Louis Armstrong es una figura súper importante en la aparición, por lo menos, o en el desarrollo del lenguaje del jazz. Y esta canción a mí me parece que es un ejemplo muy bonito de varias cosas. Por un lado, yo les había dicho, son 3 elementos que identificamos siempre cuando escuchamos jazz. Uno es el ritmo del shuffle o de swing, es el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ahí está, podemos escuchar. Ellos están tocando sobre la forma. Es una canción que se llama They Can't Take That Away From Me de George Gershwin. Ahorita les cuento un poquito de Gershwin, que también es como una figura clave. Y además aquí pues está el ejercicio de la pregunta y la respuesta. Hay partes en las que ella canta, Louis responde con la trompeta, después Louis repite la melodía principal y después él improvisa con la trompeta. Entonces, en los ejemplos de blues que vimos hace un momento, hay una estructura que se conserva
o que se identifica más bien en esos dos ejemplos, y es que hay una forma principal, hay una melodía, el compositor o el que escribe la canción o la canción como viene tradicionalmente, porque muchas de estas canciones son canciones pues, de los cantos de los esclavos o canciones tradicionales. Y hay una melodía principal y después de que se toca o de que suena esa melodía principal, se improvisa encima de la armonía. Y muchas veces en la improvisación, sobre todo en las etapas, digamos, primigenias del jazz, o en interpretaciones simples, o algunos artistas como tratando de hacerlo muy claro, lo que hacen es como dibujar la melodía, como tocar la melodía muy parecida con algunos cambios sutiles. Entonces como que uno puede identificar, sí, sigue siendo la melodía, sigue siendo la forma, pero hay algo distinto, está improvisando, le está metiendo cambios a medida que está tocando. Para mí Louis Armstrong es como el absoluto campeón de eso, porque lo que hacía Louis normalmente era que cantaba la canción, por eso lograba ser tan popular, porque evidentemente pues una canción cantada o un artista que pueda cantar naturalmente va a ser mucho más famoso, más popular que la música puramente instrumental. Y él cantaba y después empezaba a improvisar con la trompeta. Aquí yo lo estoy escuchando, lo pueden poner ustedes o lo pueden escuchar después. Igual, la música de Louis toda vale la pena escucharla como parándole mucha atención, porque él empieza a dibujar frases, a tocar cosas. Y este tema en particular de Can't Take That Away From Me tiene algo importante, por un lado, y es la tradición del estándar, y por otro lado, el hecho de quién es o quién era George Gershwin. La tradición del estándar es algo también muy importante en el desarrollo del jazz. Y es que toda la improvisación o toda la escuela de improvisación de la música, pues de la música negra del siglo XX, tanto el blues, el jazz, el R&B, incluso esto en el hip hop también es súper fuerte, es un poco reciclar o reutilizar la música que han hecho otros antes. Esto de pronto no es tan parecido a la música europea, a la música clásica o académica, donde cada uno quería ser como el compositor de una cosa con muchísimos arreglos y una orquesta con un montón de instrumentos, sino que aquí eran cosas como muy simples, una melodía, yo reinterpreto la melodía y no me importa quién la compuso. Eso digamos, en la tradición del jazz es lo que se conoce como un estándar, son canciones que ya son tan populares que todo el mundo las canta, que todo el mundo las reinterpreta, hay muchas versiones de cada canción y hay ciertos compositores que a principios del siglo XX, pues que eran los que componían la música de Broadway o la música que sonaba mucho en la radio en la época, eran muy populares. Gershwin tiene una ópera que compuso él para Broadway que se llama Porgy and Bess, y de esa ópera sale Summertime, bueno, Bless You Porgy y varias canciones que han sido muy populares. Y él tiene un montón de canciones, entre esas esta de Can't Take That Away From Me, que han sido tomadas como estándar. Esto es bien importante porque una cosa muy curiosa es que, como que en la tradición académica del jazz, la gente tiende mucho a reinterpretar la música tradicional, la música de Gershwin, de Kurt Weill, de Benny Goodman, etcétera, todas las canciones de Sinatra que prácticamente no las cantaba, no eran composiciones suyas a pesar de que las popularizaba. Y hay algunos artistas que después van a coger música moderna, a decir como, bueno, pues si en los años 30, en los años 40, los músicos de jazz tocaban la música que sonaba en la radio o la música que sonaba en Broadway, pues ¿por qué yo no puedo coger la música que suena en radio o la música que se ve en el cine? Y esa es una escuela muy bonita de música moderna que viene desde interpretar Beatles hasta, bueno, hay gente que hace Radiohead, Oasis, Metallica y demás. Eso viene un poquito más adelante. Pero lo que quiero es, ahorita voy a pasar un poquito rápido por ahí, pero lo que quiero es que después, si pueden, pues pueden coger esta canción en particular o o cualquier otra pues de Louis Armstrong o del mismo álbum de Ella con Louis Armstrong, que es precioso, y tratar de identificar eso, identificar una forma que ya no es la forma del blues 12 barras, ya no es la forma que se repite siempre, o bueno, no, sí se repite siempre, pero es una forma distinta a la que habíamos hablado antes, más bien. Y identifiquen eso, cómo funciona la improvisación, traten de cantar o de repetir la melodía y
como de reconocer la improvisación, que yo creo que eso es como de lo más difícil que tiene la gente cuando se aproxima al jazz. Bueno, la siguiente canción que tengo en la lista, voy a poner por aquí en el celular, es una canción que se llama Sing, 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 de Benny Goodman. Después de, digamos, de que toda esta música negra, tanto el ragtime como el blues, como las primeras formas de jazz popular o jazz masivo, que eran música que venía de Broadway, música que estaba en el teatro, en la radio, alrededor de finales de los 30 y los 40, pues hubo una masificación popular de esta música que llevó al swing. El swing es esta música de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo como principios de los 40, de grandes bandas, grandes orquestas, todavía tiene la estructura del jazz, ¿sí? Tiene pues el shuffle, evidentemente, tiene la estructura de improvisación, y el swing tiene una característica, y es que se masificó tanto y era la música, pues era el baile, digamos, popular de la época. Ustedes ven, siempre uno que ve una película de la Segunda Guerra Mundial, están ahí bailando este estilo, este género. Y esa música se volvió tan popular que terminó influenciando músicas fuera del mundo. Entonces, por ejemplo, la salsa, pues la salsa es música cubana interpretada en orquestación de swing, porque los equipos, los instrumentos, las formas de grabar estaban diseñadas o estaban pensadas en Estados Unidos. Entonces, esta música o no tanto el estilo o el ritmo, pero sí la orquestación, digamos, el concepto de banda, de tener una cantidad de vientos, una batería, como un kit de batería, no la percusión distribuida y demás, pues terminó permeando un montón de músicas. Inclusive en Colombia también, pues las músicas, la papayera y toda esta música de la costa norte está bien influenciada por el swing, sobre todo como en términos como de arreglos y de orquestación. Un dato bien curioso, lo que está sonando es Benny Goodman, que era pues como el papá de las big bands. Todo el mundo quería tocar en la big band de Benny Goodman. Y, y Benny Goodman físicamente y en su forma de tocar y de interpretar se pareció un montón a Lucho Bermúdez. Pueden de hecho buscarlo. La gente hace un montón de chistes sobre eso, que dicen que Lucho Bermúdez era el Benny Goodman colombiano. Y la orquestación que utilizaba Benny Goodman es muy parecida a la orquestación que después usó Lucho Bermúdez. Los dos tocaban el clarinete. Uno escucha y es como, o sea, se nota un montón la influencia. Obviamente, pues Lucho Bermúdez tiene una influencia más de cumbia y de música caribeña, y Benny Goodman era pues swing puro y duro. Pero es una cosa bien curiosa verlos, físicamente se parecen un montón. Eso siempre me ha parecido muy chistoso. Voy a tomar agüita un momento. Entonces, ¿cómo vamos? No, voy a mirar el chat un momentico. Si tienen preguntas, dudas, sugerencias. Aquí, voy a agregar una canción para que quede sonando en la playlist mientras les cuento lo siguiente de lo que quiero hablar. Es que creo que no había encontrado la versión que quería en Spotify, sino en YouTube, pero puedo poner otra versión. Una cosa con el jazz muy chistosa es que cada vez que uno busca, siempre va a encontrar como 200 versiones distintas de cada canción, y después es súper difícil encontrar la versión que uno quiere escuchar. Aquí estamos hablando de la música, digamos, masificada, los grandes fiestas, grandes bailes y sobre todo mucho presupuesto, porque sostener una big band de 20, 25, 30 personas es muy costoso. Estamos justo en el Estados Unidos antes y un poquito durante la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial es como un punto de quiebre súper fuerte pues en la historia, evidentemente, del siglo XX, y en la historia de la música y en la historia de Estados Unidos. Muchos músicos que eran pues, músicos negros, que estaban apenas como comenzando a disfrutar de los pocos derechos que tenían en ese momento, pues son reclutados para la guerra. La economía, evidentemente, pues empieza a ser una economía de guerra, y el presupuesto y la disponibilidad de tener pues estas salones para baile y orquestas de 20, 30 músicos, pues
como que deja de ser posible para la, para la economía estadounidense, sobre todo para la economía de los negros en Estados Unidos, además, que siempre eran como los que más llevaban del bulto. Y eso tiene una influencia tremenda en la música, porque la música pasa de ser esta música de baile, esta música súper festiva, a ver un montón de músicos en la calle, a ver los músicos o las orquestas que tienen presupuesto, pues dejan de ser orquestas de 20 personas y pasan a ser orquestas de 5 personas, que ya no es una orquesta, ya es un grupo, un combo, como lo llaman en Estados Unidos. Y hay una figura que es como clave en esa transición, que es la siguiente canción, la que acabo de poner en la playlist, que va después de la de Benny Goodman, que se llama Night in Tunisia, que es Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie es considerado como el que hizo la transición entre el jazz clásico de la primera mitad del siglo XX al jazz moderno, al jazz instrumental, al jazz improvisado, porque él en algún momento tenía una big band de estas así de 20, 30 personas y de un día para otro, pues con la economía de guerra y todo esto, empezó a reducirse y algunos de los músicos que él tenía, jóvenes, a los que formaba en su big band, pues terminaron siendo junto con él los que le darían como una nueva cara o un nuevo aire al jazz. Hasta aquí, ¿qué hora es? Todavía tengo un buen rato. Hasta aquí, si ustedes cuelgan la llamada y se van, ya les di todo lo que creo que, o bueno, no todo, pero algo que vale la pena. Aquí es donde empieza como el jazz difícil, digamos, porque aquí ya, digamos, lo que tenían estos músicos y lo que ellos buscaban, en particular Charlie Parker, que era el saxofonista de la big band de Dizzy Gillespie, pues por un lado, como que todo el medio y el entorno en el que ellos tocaban pasaron de ser los grandes bailes de salón, donde lo pasaban muy bien, a ser una economía difícil, a hacer una pelea por ganar notoriedad o por ser el artista individual que es reconocido, y el jazz se vuelve un género súper individualista y súper como orientado a una persona en lugar de los grandes combos. Y Charlie Parker en particular tenía la intención de hacer el jazz un género académico, de volverlo algo que no fuera el baile y la fiesta y la música que pone la gente de fondo sí, para bailar y para beber, sino que fuera un arte culto. Y para hacer un arte culto, él deliberadamente quería hacerlo difícil, deliberadamente quería hacerlo retador para escuchar. Entonces lo que hace Charlie Parker es coger estas mismas formas, la forma del blues, el shuffle, la improvisación, y lo lleva al límite. O sea, el man dice, yo voy a tocar esto, pero lo voy a tocar a toda, voy a tocar todas las notas que se me atraviesen, ustedes verán si les gusta o no. Era un tipo como bastante radical en ese sentido. Además, el man tenía un problema de drogas muy fuerte, evidentemente. De hecho, hay una anécdota que cuando murió Charlie Parker, el forense lo diagnosticó como un hombre negro de 60 años y el tipo tenía como 35, pero estaba completamente destruido. Voy a poner dos canciones de Charlie Parker. Charlie Parker a veces es un poco difícil de digerir al principio si uno no sabe lo que está pasando. Voy a agregar dos canciones que son como esenciales, digamos, en la discografía de Charlie Parker para explicar. La primera que puse se llama Scrapple from the Apple, y Scrapple from the Apple es un ejemplo claro de esto, de lo que estaba haciendo Charlie Parker. Charlie Parker coge una canción de George Gershwin, del que habíamos hablado hace un rato, que componía las óperas y demás. Gershwin tenía una canción que se llamaba I Got Rhythm. Y I Got Rhythm era una canción que a Charlie Parker le gustaba un montón, y el man lo que hacía era, le pedía a sus músicos, toquen I Got Rhythm, es una canción que todo el mundo conoce, es un estándar, todos podemos tocar encima de eso, todos conocen la armonía, y yo arranco a improvisar encima. Y él lo que hacía era que escribía una melodía nueva que le parecía que sonaba chévere, y ahora esta es una nueva canción con los mismos acordes de I Got Rhythm. Después escribía otra y él sacó álbumes de solamente la misma copia de la canción. Entonces era I Got Rhythm, pero ahora se llama Scrapple from the Apple, que es la que está sonando, o era Donna Lee, o era Confirmation, etc. Él tenía un montón de música o de canciones, y básicamente lo que él quería era tocar el saxofón encima.
si ustedes escuchan Scrapple from the Apple con cuidado, sigue estando el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pero ahora va mucho más rápido. Llevar la forma de Scrapple from the Apple, bueno, tiene un nombre en particular porque como son los acordes de I Got Rhythm en el lenguaje, digamos, académico se conoce como rhythm changes, como los acordes de I Got Rhythm, pero es una forma ya un poco más difícil de llevar que la forma tradicional del blues que habíamos visto, pero la estructura es la misma, está improvisando encima, ustedes si quieren contar acordes y tratar de llevar la forma, y Charlie Parker es un poco difícil de escuchar a veces porque él casi no tomaba aire para improvisar, él empezaba a soplar, soplaba una sola nota constante y movía los dedos en las escalas que él ya conocía, obviamente era un genio de la música, tocaba cosas que hoy en día todavía tocar Charlie Parker es como un nivel muy alto en la formación de un músico de jazz. Pero es bien bonito porque conserva toda la estructura. En Scrapple from the Apple hay un solo de piano que es muy claro, como que ahí ya, digamos, a lo que yo vengo, lo que quiero mostrarles con esta parte del jazz, que puntualmente esto es lo que se conoce como el bebop, es, como es el nombre correcto del género, es como los elementos del blues, los elementos del ragtime, de la música negra tradicional, lo que están haciendo es llevándolos al límite. Y es precisamente una de las razones por las que yo creo que es tan difícil para la gente aproximarse al jazz. Porque si no ha estudiado, si no conocen o si no logran identificar esas estructuras, esos sonidos, esos ritmos base, pues después yo escucho esto y no sé qué está pasando. La siguiente canción en la playlist se llama Billy's Bounce, es un blues, lo que significa que tiene la estructura de 12 barras. Pueden contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mismo ejercicio, hagan el ejercicio de marcar el 2, 4 para sentir el ritmo shuffle. Escuchen la melodía y traten de cantarla cuando empieza la improvisación. Este es más fácil porque es a dos voces, o sea, es un saxo y una trompeta tocándola. Entonces es más fácil como identificar y después entra Charlie Parker a improvisar, digamos, solo. Un segundo, voy a tomar agüita. ¿Cómo vamos? Es como raro uno hablar aquí y no saber si hay gente escuchando o no. Además, yo hablando de esto, pues me puedo quedar hablando años. Digamos, hasta acá, como un poquito de repaso, lo que hemos visto y lo que hemos hablado es las bases de la música negra de Estados Unidos, el blues, el rag, el swing, que es la masificación del jazz, y cómo la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que hace es que los músicos ya no pueden financiar o ya no pueden tener estas big bands como de la época chévere, de la época pop del jazz, y empiezan a experimentar y empiezan a tratar de acelerar el desarrollo del estilo. A partir de acá, digamos, de Charlie Parker en adelante, es lo que, como la historia moderna del jazz, por así decirlo, y el jazz se vuelve un género súper individualista y súper como orientado al ídolo, al ícono, a quién es el que lleva la bandera del jazz a nivel mundial o quién es el nuevo ídolo después de que muere Charlie Parker, como que esa bandera. Una pregunta, ¿podemos decir que la cadena alimenticia del jazz es mejor empezar a digerirlo por Armstrong? Totalmente, yo me quedaría escuchando a Louis Armstrong toda la vida y estoy feliz. Y sí, porque es que Louis Armstrong lo que hace es que te canta, te dice, mira, esta es una canción, tú lo puedes escuchar con letra, y después él te improvisa y te dibuja lo mismo y a ti te queda clarísimo. Es decir, Louis Armstrong lo hace muy claro y después Charlie Parker te lo complica un montón. Sigue siendo lo mismo, pero a toda, y sin voz, sin letra. Entonces escucharlo es difícil. Después de que muere Charlie Parker, como que la bandera, la vanguardia del jazz la coge un trompetista que tocaba con él, que se llama Miles Davis. Miles Davis probablemente lo han escuchado nombrar. Miles Davis fue el que llevó como la batuta del jazz pues desde que murió Charlie Parker hasta que murió Miles Davis en los 90s. Y Miles Davis es un tipo que hizo de todo. O sea, el man empezó tocando bebop a toda con Charlie Parker y después hizo rock and roll, hizo
música electrónica, hizo funk, hizo bueno, un montón de música. Voy a poner en la playlist, aquí siguió sonando algo en aleatorio, pero a mí me interesa este tema en particular de Miles Davis. Acabo de poner, agregar a la playlist una canción que se llama So What. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Me está diciendo que mi conexión de internet está inestable. Y yo aquí hablando solo. No, sí, sí, te estábamos escuchando. De hecho, te Ok. iba a hacer un aporte que nos hicieron y es que en Netflix hay un documental de Miles Davis, no sé si ya te lo viste, si lo recomendabas. The Birth of the Cool. Birth of the Cool. Voy a la mitad. Voy a la mitad. Es muy chévere, es decir, yo lo estoy disfrutando un montón porque además en el documental entrevistan a todos los músicos de Miles y pues a mí se me rompe el corazón cada vez que veo a alguno que ya se murió o algo así. Solamente le criticaría algo que lo entiendo y es que, digamos que yo no soy muy dado a las fechas y a los, o sea, a mí me encantan las fechas y los datos, yo soy un ñoño. Pero si o sea, si tú ves el documental, es como así, Miles Davis se murió en tal año grabó tal cosa, en tal año hizo tal cosa, se casó en tal año con tal, y al final de la música no te están diciendo nada, pues la ponen de fondo. Para mí que me encanta Miles Davis y que lo he escuchado hace años y que lo he estudiado, pues me encanta porque yo sé lo que están mostrando. Pero siento que le falta eso, le falta como un poquito de explicación. También es que es muy difícil en un documental de estos y en general yo siento que explicarle música a alguien pues que no sabe de teoría musical es complicado. Pero eso sería como lo único, igual es precioso, o sea, me ha gustado un montón el documental, se llama Birth of the Cool, si no estoy mal, que es un álbum de Miles. El cuento con Miles Davis es que Miles como que él tenía a lo largo de su vida como dos características, o su música, o su forma de hacer música. Una era que él quería experimentar con todo, entonces él quería que cada álbum o que cada proyecto que él tuviera fuera distinto del anterior. Y lo otro es que él siempre se rodeaba de músicos muy jóvenes. Entonces, pues Miles, es decir, yo me puedo poner a hablar horas de la vida y de la discografía de Miles Davis, pero voy a resumirlo como en algunas cositas claves. Si quieren después, si les interesa, podemos hacer el conversatorio de Miles Davis y les cuento un poquito más sobre la música, porque creo que en estos documentales y en todas esas biografías lo que falta es eso. Pero básicamente el estilo interpretativo de Miles es un estilo muy distinto al de Charlie Parker, en términos de que Miles es muy difícil de escribir música, pero es mucho más lírico, es más abierto. No es Charlie Parker tocando 80 notas por compás a toda, sino que él trata de ser muy expresivo, son melodías muy claras, notas largas, música más lenta. Igual, él también tenía música súper rápida, también tocó bebop, el bebop es este estilo de Charlie Parker a toda. Y Miles Davis tiene un montón de estilos. Pues Miles Davis en algún momento pensó hacer un álbum con Prince y no pudo, y él trabajó con Michael Jackson. O sea, Miles Davis tiene un álbum de música con Sting. Es un tipo que estuvo pues como súper presente en la música del siglo XX. Pero digamos como que lo que quisiera dejar hoy como en el contexto de lo que estamos hablando y específicamente de Miles Davis, es que Miles Davis es alguien a quien uno se puede aproximar para escuchar algo mucho más limpio. No es Charlie Parker tocando de nuevo a toda, con muchas notas, pero Miles Davis igual mantiene la estructura de voy a tocar una forma básica, una melodía de una canción, voy a tocar después a improvisar. Generalmente Miles improvisaba primero en sus discos, improvisaba con solos de trompeta súper como concretos, 2, 3 notas, sutiles, dejaba mucho aire, entonces unos espacios donde la banda hacía como un montón de cosas debajo, que es muy bonito, y de hecho yo creo que el éxito de Miles Davis fue eso, fue como poder utilizar todo el lenguaje que traía después de haber tocado con Charlie Parker, pero haberlo simplificado y haberlo masificado. So What es el primer tema, la primera pista de un álbum que se llama Kind of Blue. Kind of Blue es el álbum más vendido de jazz de la historia, es considerado uno de los mejores álbumes del siglo XX,
es, mejor dicho, ha recibido todas las flores posibles. Es como que el álbum esencial de jazz que todo el mundo debería escuchar, más o menos. Pero hay una cosa curiosa de Kind of Blue, y es que es muy poco evidente por qué es tan importante Kind of Blue en la historia del jazz. Miles, además, bueno, en general eso es muy de la forma en la que se hace jazz. Pues como estos son músicos que están acostumbrados a tocar una vez una cosa, tocar después otra, tú a un músico de jazz le das una partitura y lo lee y lo toca y lo improvisa encima y ya, ¿sí? Como que no es la música clásica que un cuarteto de cuerda o una orquesta sinfónica tiene que hacer un montón de ensayos previos. Entonces Miles Davis cada vez que iba a grabar, él llegaba con algunas notas, yo tengo más o menos ganas de hacer esto, se me ocurre esto, toquemos. Micrófonos para todo el mundo y el man en un día grababa un álbum. Y Kind of Blue creo que fueron como 2 sesiones, como un sábado, un domingo grabaron y chao, quedó como quedó. Y ese es el mejor álbum del siglo XX. Pero digamos que la gran diferencia es, nosotros veníamos hablando de la forma y veníamos hablando de los cambios de acordes, ¿no? Entonces, bueno, los cambios de acordes o lo que llamamos cadencias es, yo toco primero un acorde o una cantidad de notas, después toco otra, y eso te da una sensación de cambio armónico. Lo que hizo Miles Davis es quedémonos en un acorde toda la canción. Vamos a hacer solamente el acorde de re menor toda la canción. Y miramos qué pasa y tratemos de aproximarnos de una forma distinta. Y eso, digamos que uno dice a simple vista, se puede decir a simple oído, bueno, si uno lo escucha como de primerazo, no es tan fácil de reconocer, obviamente si uno no tiene pues como una formación, pero digamos que a nivel académico ese fue como el gran diferencial de Miles Davis en ese álbum. Y después de ese álbum, Miles Davis arrancó a hacer, con ese mismo concepto, que es lo que llamamos el jazz modal, arrancó a hacer un montón de cosas distintas que al final llevaron incluso al rock. Es decir, ese jueguito, ese experimento que hizo Miles Davis ese día, pues resultó en la evolución, digamos, de la música popular el resto del siglo XX. No es tan fácil de escuchar. Bueno, So What en particular es una canción que solo tiene 2 acordes, entonces está en re menor todo el tiempo, pueden contar 16 compases desde que entra la trompeta, digamos, a tocar. De hecho, cuando está tocando el contrabajo y el piano también tiene la misma forma, son 16 compases en re menor y se desplaza un poquito al acorde más cercano posible, que es un mi bemol, 8 compases y vuelve. Entonces hay una tensión que es perceptible. Si quieren, puede no ser tan fácil, es decir, para mí, pues yo lo he hecho mucho tiempo, pero de pronto escuchar esos cambios no es tan fácil, pero intenten contar 16 compases y después tratar de escuchar la diferencia, porque en ese cambiecito de acorde, que es el único cambio de armonía de toda la canción, pues está como toda la tensión y todo el éxito de, de lo que hace Miles Davis en ese álbum. Leslie, una pregunta, ¿hasta qué hora vamos? Yo aquí me puedo quedar hablando carreta o no sé. No, Juan, tampoco. No, dale tranquilo, yo te voy avisando, pues por lo general la gente está entre 1 hora, 1 hora y media, entonces dale. Bueno, yo creo que le doy otros 20 minuticos, media hora. Sí, igual los participantes si tienen preguntas, ya saben, estoy ahí escribiendo como en el chat, algunas personas me las han escrito como directamente a mí, pues para que sepan que las pueden escribir como para todos, que igual Juan las puede leer y responderles. Sí, igual aquí, digamos, yo, como les decía, ya les di como los elementos de lo que yo creo que es importante escuchar en el jazz, sobre todo en el jazz, digamos, como género, porque esta estructura de yo toco una forma, canto la canción, después improviso y después vuelvo a la canción, pues eso lo tiene la salsa, eso lo tiene incluso el vallenato lo hace, es decir, eso es una cosa como del lenguaje de improvisación de la música moderna, pero si ustedes escuchan jazz, música negra americana, es shuffle, 1, 2, 3, 4, siempre traten de buscarlo y traten de contar la forma. Si uno, al principio es difícil, obviamente pues hay que tener como
entrenamiento auditivo y demás para identificarlo rápido, pero si uno practica y lo escucha, yo creo que esa es como la forma más bonita de acercarse y de entender lo que está pasando, porque si no es música que está sonando de fondo y escuchar música instrumental, que es básicamente un saxofonista botando notas a toda, pues es muy difícil de escuchar. Quiero que me recomendes un blues salsero. Déjame buscarlo que ahorita de primerazo no se me ocurre. Puede ser Arturo Sandoval. Arturo Sandoval es un trompetista que tocaba con Dizzy Gillespie. Es un trompetista cubano, si no estoy mal, que el man pues, fue como de los que más mezcló como las estructuras y las formas del jazz con los ritmos de la salsa. Y de hecho hay un concierto súper chévere de Dizzy Gillespie con la Orquesta de las Naciones Unidas, con Arturo Sandoval. Ahí de pronto haya algo así. Igual déjame buscar, debe existir alguna salsa que tenga forma de 12 barras, que creo que esa sería como la forma de identificar el blues salsero. Bueno, estamos en Miles Davis. Aquí esto siguió poniendo música en aleatorio. Yo les quería agregar otra cosa que me parece súper bonita a la playlist. Voy a poner la versión larga, la primera toma. Acabo de agregarles otro de un álbum de Miles Davis que se llama Someday My Prince Will Come. Someday My Prince Will Come es la canción de una película de Disney. De La Bella Durmiente, creo. ¿La Bella Durmiente? Creo que es La Bella Durmiente. ¿O Blancanieves? No, Blancanieves, no sé. Es una película de Disney. La princesa que canta que algún día va a venir mi príncipe. Creo que es... No tengo ni idea. Creo que es Blancanieves. Sí, es Blancanieves. Creo que es Blancanieves. Por aquí me soplaron. El caso es que Miles y otros músicos pues como que constantemente traían música popular, traían música, digamos, masiva, música, sí, popular, música de la radio y del cine. En este álbum, pues lo que hizo Miles fue decir, bueno, yo voy a coger la canción insignia de Disney, que es como si yo cogiera en este momento y sacara un álbum que se llama Let It Go, que además me pareció horrible esa canción, pero pues eso ya es una opinión personal. Y lo que hace Miles es decir, bueno, pues Someday My Prince Will Come es el cañonazo de Disney, yo lo voy a volver yacero. Y lo adapta y lo toca y es, lo que le está haciendo es como tratando de conservar esa tradición de reutilizar la música popular, la música de la radio, lo que en jazz después conocemos como standards. Los standards son esas canciones que todo el mundo ha tocado o ha cantado y que todo el mundo se sabe, como que saca la guitarra y canta Lamento Boliviano. Esa es como la forma de entenderlo. Y en el documental de Miles, de hecho, hablan de este disco que me parece una historia súper bonita, porque el man trataba de hacer como un statement político, de decir, es que, pues esta es la princesa Blancanieves, pues la mía es una princesa negra, y él en su portada le exigió a la disquera que saliera en la portada de la foto de su esposa, una mujer negra. Entonces, bueno, el jazz y la lucha por los derechos raciales en Estados Unidos es una historia súper bonita que tiene. Eso podría ser una charla entera, de hecho. Pero en el documental hablan de eso. Yo se las quería poner simplemente como para darles, para mostrarles estas canciones o estos temas que son fáciles de entender o de identificar porque vienen del cine, porque vienen de una película y demás. De hecho, la siguiente que les voy a agregar a la playlist para que hagan el mismo ejercicio de escucharla es una parecida que se llama My Favorite Things. My Favorite Things es de otra película, déjenme que yo de esa me acuerdo, me soplaron, gracias, La novicia rebelde de Sound of Music. Ahí la acabo de poner, la voy a poner aquí en la playlist. My Favorite Things es un tema de La novicia rebelde de Sound of Music. Y ese se volvió famoso hace poquito, o hubo como una bulla, un ruido hace poquito, porque creo que fue Ariana Grande que hizo una versión de esto, que yo iba como en un Uber y la escuché y fue como, uy, esto es Coltrane. Esto es precioso, y pues, de nuevo, es como la forma de aproximarse que es escuchando
melodías familiares, ¿no? Como cosas que uno reconoce, canciones que uno identifica. Coltrane, yo diría que Coltrane es el último de los grandes íconos individuales del jazz, como de esta, que yo les decía que había como una pelea por quién tenía como la batuta, por quién llevaba el jazz como al último, como, sí, como quien era la punta de lanza en la evolución del género. Coltrane fue el saxofonista de Miles Davis, del quinteto de Miles Davis durante los 50, creo que alcanzó a estar en el principio de los 60, hasta que él fundó su quinteto. De hecho, en el documental de Netflix, Miles decía como no, es que cuando Coltrane empezó a tocar solo, mi banda se fue al garete y decidí buscar músicos jóvenes para formar una banda nueva. Y Coltrane llevó como el bebop al extremo. Hay un chiste recurrente respecto a Coltrane o a un tema en particular de Coltrane que se llama Giant Steps. Giant Steps, para mí Giant Steps es como el límite posible del jazz tradicional, del jazz, del bebop. Porque Coltrane llega y dice, bueno, nosotros hemos estado tocando estos cambios armónicos a esta velocidad, Charlie Parker hizo esto, pues me importa un carajo, yo voy a tocar más cambios armónicos a más velocidad y este es mi álbum. Pero trató de hacer lo mismo que hacían todos los músicos de jazz y es darle las partituras a los músicos 2 días antes de grabar y el álbum es una joya, es una cosa increíble, pero yo creo que ese ya es como estilísticamente ya no, es decir, hay gente que toca más rápido, hay gente como que le ha dado un montón de vueltas a la obra de Coltrane, pero ese álbum Giant Steps en particular es como, o sea, no, pues ya no tiene sentido seguir haciendo esto porque ya va a sonar estoy imitando a Coltrane, entonces ahí como que ya la gente empezó a buscar otras cosas. Les voy a agregar como dos temas del álbum de Coltrane, Giant Steps y Countdown. En Giant Steps, porque yo siempre se me olvida que no lo estoy poniendo casi en el celular. En Giant Steps pasa una cosa muy chistosa, y eso es como un chiste recurrente en internet, en los foros de jazz, y es que pues Giant Steps es una canción que va a toda. Coltrane tuvo 6 meses para estudiarla, el solo de Coltrane es precioso, súper articulado, pero cuando llega el solo del pianista, que se llama Tommy Flanagan, se nota que el man está embalado, o sea, el man o no lo estudió o no sabía que iba a ser a esa velocidad, y ya es como, pucha, esto no se puede tocar. Entonces es muy divertido escucharlo, pues pobre Flanagan después grabó otra versión donde hace un solo precioso, pero ahí se nota como que uno asume o uno cree que todos los que graban y que todos estos monstruos compositores de jazz son como infalibles, y ahí es pues como escuchar, uno literalmente escucha que el man no la está logrando y que Coltrane lo rescata y es como, no, haga, yo sigo desde acá porque usted no pudo. Creo que hicieron 3 tomas, como que grabaron 3 veces el tema y ese fue el que mejor les quedó. Yo creo que, bueno, hasta aquí, hasta Coltrane, para mí llega la historia como de ese estilo, como del jazz tradicional, del jazz instrumental. De aquí para allá hay cualquier cantidad de géneros de fusión, de estilos. Podríamos hacer una charla más adelante como de la fusión del jazz con otros estilos, porque después viene Stan Getz haciendo bossa nova, viene Miles Davis haciendo rock y haciendo música eléctrica. Bueno, de ahí para allá hay de todo. Lo que quería, digamos, con lo que quiero que se vayan o lo que quiero que les quede es los elementos claves del jazz, que son el shuffle, el 1, 2, 3, 4, la estructura de preguntas y respuestas, toca primero un instrumento, después toca el otro, alternan y demás, y la improvisación, porque yo creo que si uno tiene claro que hay una forma, una cabeza, como una melodía principal, y sobre eso se improvisa, es mucho más fácil escucharlo. Les voy a dejar en la playlist algunos ejemplos, algunas versiones de cosas que me parecen como súper ilustrativas. Hay un pianista en particular, yéndome ya así como a lo muy moderno, un pianista en particular que a mí me encanta, que se llama Brad Mehldau. Brad Mehldau es famoso y ha sido un poco
polémico porque el man, además de tocar mucho Coltrane, le encanta Coltrane, Brad Mehldau hace muchas versiones de música popular, de música masiva, digamos. Entonces él tiene Wonderwall de Oasis, tiene Paranoid Android de Radiohead, que es preciosa, tiene O que será de Chico Buarque. Entonces les voy a poner un par de versiones de Brad Mehldau. Hay una que me gustó un montón, donde se escucha perfecto como la forma, la improvisación y la intención, que es Knives Out, es un tema de Radiohead. Knives Out. Playlist. Hay otro, un guitarrista que se llama George Benson, que tiene muchos temas de los Beatles. A mí me parece que sirve un montón como escuchar las canciones que uno ya conoce, pero tocadas como en este estilo. Y les voy a dejar un video, porque ese tema desafortunadamente nunca lo he encontrado en Spotify. Este video que les voy a dejar aquí en el chat es de un guitarrista que yo escucho un montón, que se llama Pat Metheny, básicamente con el Real Madrid del jazz, porque es como un montón de músicos como muy reconocidos y tocan Fragile de Sting, y en esto se entiende muy bonito cuál es la melodía principal, porque además la canta Nils Landgren, que es el trombonista. Después va un desarrollo, entonces quién está improvisando, quién va a ir después. Al final hay un saxofonista que se llama Michael Brecker, que desarrolla el solo increíble porque empieza como tocando súper suavecito y termina como construyendo una cosa súper bonita, como que la intención de improvisar y la razón de improvisar y de construir el solo en este video en particular es increíble. A mí, este video yo me lo he visto, me lo veo cada rato, me encanta. Eso es más o menos lo que tenía para hoy. No, pues de nuevo, traté como de no ser demasiado teórico, demasiado técnico. Lo que quiero es como que, pues como invitar a la gente a que escuche la música, digamos, de una forma fácil, como que identifique las cosas sencillas. Mi recomendación personal, si quieren meterse a escuchar jazz, empiecen por el jazz vocal, por Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Nina Simone. Sobre todo Louis Armstrong, porque Louis como que te va entregando cositas de improvisación después. Y Miles Davis, unas grabaciones que hizo Miles Davis para Prestige o Capitol, no me acuerdo, son como 4 o 5 álbumes que se llaman Working, Cooking, Walking, Steaming. Bueno, son como 3 álbumes que terminan en ING, como Cooking with the Miles Davis Quintet, Steaming, Working with the Miles Davis Quintet, etc. El man como que le dijeron que tenía que cumplir con un contrato antes de cambiar de disquera y grabó 5 álbumes de chorro, y es como el jazz. O sea, eso es como lo que uno más escucha, y como que el man ahí en eso condensó todo el lenguaje, la forma, las estructuras, un montón de estándares. Entonces como que yo diría que después de escuchar Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan, todas esas cantantes, pues después de eso está el quinteto de Miles en los 50, que es como el más fácil, el más amigable para el oyente desprevenido, como dicen por ahí. Si tienen preguntas, si quieren saber cualquier cosa, les voy a dejar. ¿Puedo hacer publicidad? Quiero hacer publicidad. Por supuesto, Juan, claro que sí. No, de todas formas ya nos dejaste picados con el tema de puedo hacer un taller hablando solo de esto, entonces ya después nos va a tocar hacerlo porque el tiempo que nos queda. Bueno, entonces voy a dejar aquí un videito de mi banda porque quiero hacer publicidad. Nosotros tocamos como una versión ligera de las grandes big bands de swing de los años 40. Tratamos de hacerlo como más rock and rollero, más moderno, para que lo escuchen. Y nada, pues si quieren, no, si tienen algún tema en particular, a mí hay 2 o 3 cositas de las que me parecería chévere hablar. No sé, si tienen dudas, si les interesa, a la orden. Tengo mucho tiempo libre porque estoy encerrado en mi casa, como No, dale todos. de una, Juan. Hablamos de eso y lo montamos de una, sin problema.
A vos igual, muchísimas gracias por el tiempo, por el conocimiento, por la paciencia, por tu experiencia contando. Eh, Todos los que están Hola, aquí ya ¿estamos tienen... todavía ahí? ¿Me desconecté? No, 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 estás bien. ¿No me estás escuchando? Uy, creo que me fui. Ah, bueno, ok. Ah, bueno, Vale, yo tengo que escuchándonos. salir. Voy a ir a pasear al perro, que es a lo único a lo que tengo derecho de salir. Cuídense todos, muchas gracias. Saludos, chao. Chao.